Continuamos entonces con la concurrencia declarativa. Vamos entonces a mirar un concepto nuevo que es el concepto de flujo, que es muy natural cuando uno hace concurrencia declarativa. Y vamos a ver técnicas para programar con esos flujos. En el orden vamos a ver el concepto de flujo, un ejemplo de programación básica que es productor-consumidor, un ejemplo con varios lectores, o sea, varios consumidores, un ejemplo con filtros, que se llaman transductores, un ejemplo más sofisticado que es la activa de Eratóstenes para generar números primos, y, y dejaremos como tarea para el lector leer algo sobre control de flujo eh, en el texto del curso. Entonces, ¿qué son los flujos? Los flujos son una técnica para sincronizar hilos, para comunicar hilos. ¿Cuál es la idea? Es que un flujo es una lista de mensajes que es potencialmente ilimitada, es decir, se implementa como una lista cuya cola es una variable no ligada, por la cual vuelven y entran datos y vuelven y entran datos. Enviar un mensaje por allí significa extender el flujo, con los datos que yo quiero enviar, o el mensaje que yo quiero enviar, y una nueva cola no ligada. Y recibir un mensaje es leer el flujo, y vamos a tratar de los flujos, como empaquetarlos en unas entidades que se llaman objetos flujo, que son hilos que se comunicarán a través de flujos. Miremos los flujos en acción. Entonces vamos a crear el primer flujo, que es una lista con elementos y luego una cola sin ligar. Ese es nuestro primer flujo que vamos a crear. Aquí está. Y vamos a ver, hacer el browse del flujo para ver qué tiene el flujo. O sea, ¿qué es eso que es el flujo? Entonces, el flujo entonces es una lista 0, 1, 2, 3, 4 con una cola sin ligar. Ese es el flujo. Si yo quiero añadirle más mensajes al flujo, entonces simplemente cojo esta cola sin ligar y la ligo con los nuevos mensajes que quiero enviar y una nueva cola sin ligar. Donde no le pongo una nueva cola sin ligar, sino que le doy una cola ligada, no puedo extender más el flujo y el flujo se acaba en ese momento. Entonces vamos a hacer este. Y miren que el flujo creció 5, 6, 7 y una cola sin ligar. Cuando yo ya quiera detener ese flujo, simplemente ligo la cola a nil, o sea, ya no puedo ligarla nada más, termino la lista, termino el flujo. ¡Pum! Ya por ahí no puedo mandar más mensajes. ¿Listo? Entonces, en un esquema de programación hay un productor que crea flujos y un consumidor que lee o consume lo que venga en el flujo. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejemplo de productor-consumidor, que es un ejemplo en el que un productor produce números enteros y un consumidor los consume, y los consume sumándolos, por ejemplo. Entonces vamos a tener un productor que genera números desde 0 hasta lo que yo quiera, y el consumidor que consume los números que vengan por allí. Entonces, ¿cómo sería el productor? El productor es una función que genera números desde n hasta un límite, y pues lo que hace es, si todavía tiene números para generar, entonces genera un nuevo número n y manda la cola a generar desde n más 1 hasta el límite. Luego esto va a generar todos los números desde n hasta el límite en una lista. Y el consumidor, que lo que va a hacer tiene una lista que es el flujo y un acumulado, y lo que va a hacer es sumar todos los elementos del flujo e irlos acumulando allí. Entonces, si el flujo tiene un primer elemento y un resto, entonces lo que hace es al acumulado sumarle el primer elemento y decir, bueno, siga consumiendo por el resto del flujo. Cuando ya encuentra que el flujo lo cerraron, o sea, es nil, entonces él terminará devolviendo el acumulado de todo lo que ha consumido. ¿Cómo se usaría? Por ejemplo, generemos todos los números de 0 a 150 en una lista, en un hilo, y en otro hilo, que es el consumidor, consúmase todos los elementos y en algún momento haga browse de ese para ver cuál fue el resultado. Entonces es lo que vamos a ver aquí funcionando. Entonces aquí tengo mi función generar, la función suma, el hilo que genera de 0 a 15 lo hicimos aquí para verlo despacito y bien, luego el hilo que suma y el browse. Vamos a observar aquí el resultado del browser. Entonces fíjense que también le hicimos un browse de XS, que es
el flujo para ver lo que entraba al flujo, del 0 al 14, y la suma, ¿cierto? Si yo lo hubiera hecho como estaba en el ejemplo, no sé, al 1500, pero voy a quitar el browse para no ver eso tan grande. Entonces, pues esto me da la suma de 0 a 1500. Bien. ¿Qué pasa si queremos múltiples lectores? Si queremos múltiples lectores, entonces simplemente generamos un hilo que los genera y 3 hilos que consumen. Cada uno consume su suma. Entonces los consumidores no interfieren los unos con los otros porque cuando consumen, lo que consumen no se pierde, solo lo leen, realmente no consumen el flujo. Entonces miren el ejemplo aquí, tengo un generador, un productor, 3 consumidores y vemos aquí los resultados. Cada uno de esos en un hilo. Aquí ponemos el browser y ponemos esto a funcionar. Y ahí está el resultado, es que la suma 1 dio esto, la suma 2 esto, todas las sumas dan iguales porque consumieron los mismos números. Otra combinación de productor-consumidor se hace con unas cosas que se llaman transductores. Entonces un transductor no es, o sea, es un productor y es un consumidor al tiempo, porque consume lo que produce alguien, lo procesa y lo devuelve procesado para que otro lo consuma. O sea que es a la vez productor y consumidor, consumidor y productor. ¿Mm? Y entonces a eso lo llamamos como un canal por donde va el flujo pasando. Miremos entonces aquí un ejemplo que son los filtros. Tengo un productor que genera todos los números como indica, un filtro que filtra y solamente deja pasar los impares y un consumidor que consume lo que llegue del filtro, que van a ser los impares. Pero el consumidor consume lo que llegue de él. Entonces miremos este ejemplo. Aquí tengo la función es impar, genero otros del 0 al 15, filtro por es impar y sumo todos los que lleguen por allí. O sea, ahí están los tres elementos del programa, el productor, el transductor y el consumidor. Aquí está la función es impar, que mira si x módulo 2 es 0, y ya. Entonces pongamos a correr esto, mirémoslo aquí en el browser. Y digo, pues 49 porque los números impares del 0 al 15 son el 1, el 3, 5, 7, 9, 11, 15 y esa suma da 49. ¿Listo? Estos son los transductores. Y miremos un último ejemplo que es la criba de Eratóstenes. ¿Cuál es la idea de la criba de Eratóstenes? Es generar todos los números primos, entre, por ejemplo, 2 y 100. Entonces, ¿cómo se generan todos los números primos? Entonces, empiezo porque el primero es un número primo, el 2. Y una vez el 2 es un número primo, entonces yo genero un programa que lo acumula por un lado y por otro lado crea un filtro que filtra el resto de la lista con los divisibles por 2. Entonces, ¿por qué? Porque los divisibles por 2 ya no son primos. Entonces empezará por el 3, luego el 5. El primero vuelve y pasa la criba, o sea, pasa aquí como primo y vuelve y crea un filtro con el 3 y filtra los divisibles por 3 y así van quedando todos los primos. Entonces la criba es la que selecciona o elige lo que le interesa. La idea es filtrar sucesivamente los números no primos del flujo hasta que solo queden números primos. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la criba. Fíjense que es muy fácil, la misma función generar para generar los números. Y la función criba que lo que dice es que si la criba es vacía, pues ya no hay nada que hacer. Y que si la criba no es vacía, entonces el primer elemento es un primo y lo manda por aquí a los primos. Pero también crea un filtro para filtrar el resto de los elementos con los que no son múltiplos de x. O sea, los que y módulo x da diferente de 0. Entonces los filtra, los deja pasar a esos, a los otros los filtra. Y el resultado es que es x con la criba. Entonces todo esto lo hace en un nuevo hilo para poder hacerlo en forma concurrente. Y aquí lo vamos a ver funcionando con los números primos de 2 a 1000. Los genero, luego los mando a la criba y luego miro cuál es el resultado. Vamos a poner aquí el browser para ver el resultado. Vamos a ponerlo a correr. Entonces aquí están los números primos del 2 al 10.000, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ese es el método de la criba de Eratóstenes. ¿Listo? Ahora, los invito entonces ahora a jugar con la criba, jugar con todos estos ejercicios que hemos hecho y
mirar los que tienen que ver con control de flujo. Porque digamos que uno de los temas que hay que mirar en la concurrencia declarativa es en este procesos de productor y consumidor, cuando el productor produce mucho o muy rápido y el consumidor no lo consume a la misma velocidad, entonces se va a llenar la memoria. Y entonces hay que ver mecanismos para controlar el flujo. Entonces los invito a leer, a hacer la lectura sobre control de flujo que hay en el libro del curso.